Buenos días, licenciado, compañeros. En esta mañana expondremos la NIC 16 de arrendamientos. Esta norma está en sustitución de la NIC 17 arrendamientos. Los integrantes del grupo: Marvin Polgar, Valquiria Orellana, Griselda Díaz, Virginia Ramos, Hamlin Recinos y Víctor Salguero. NIC 16. El objetivo es establecer principios para la medición, información a revelar y el reconocimiento de los arrendamientos, para que tanto el arrendador como el arrendatario tengan información relevante acerca de esas transacciones. El alcance es para toda clase de arrendamientos, excepto para la NIC 6, NIC 41, la NIC 15, y las exenciones de reconocimiento, pues es más conocido como los arrendamientos operativos, que esto es anteriormente en la NIC 17, pues nos mencionaba que teníamos que registrarlos directamente al gasto. Objetivos: identificar términos del contrato, distinción entre un contrato operativo o financiero, distinguir entre un contrato de servicios o si es un contrato de arrendamiento. Con base, pues, si hay un activo controlado, y esto no incluye cambios importantes en la contabilidad del arrendador. Dentro de las exenciones del alcance, como bien se los mencionaba anteriormente, tenemos arrendamientos para explotar minerales, NIP 6, activos biológicos de la NIC 41, acuerdos de concesión de servicios bajo la NIC 12, licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador. Exenciones al reconocimiento. Esta norma nos dice que si un arrendamiento es menor a 12 meses o incluye una baja cuantía, esto determinado por alguna política de la compañía o de acuerdo con la materialidad, podemos omitir, digamos, el reconocimiento de un arrendamiento financiero y enviarlo directamente al gasto, como lo hacíamos anteriormente, como un arrendamiento operativo. Identificación de un arrendamiento. Una entidad debe de evaluar si el contrato se trata de un arrendamiento y si transmite el derecho a controlar el uso del activo a cambio de una contraprestación para un periodo de tiempo determinado. En relación al tiempo, no solo se refiere a meses o años, sino a la cantidad de uso que se le puede dar al activo. Por ejemplo, la cantidad de unidades de producción. Separación de componentes de un contrato. Para un contrato que es o contiene un arrendamiento, una entidad contabilizará cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato que no constituye un arrendamiento. Los párrafos B32 y B33 de esta norma establecen guías para la contabilización de los componentes de un contrato de forma separada. El arrendatario debe de distribuir la contraprestación del contrato a cada componente del arrendamiento y el arrendador debe de distribuir la contraprestación del contrato aplicando los párrafos 73 al 90 de la NIF 15. Plazo del arrendamiento. La entidad debe determinar el plazo del arrendamiento y debe de considerar los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento o bien también los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento. La entidad debe de evaluar todos aquellos hechos o circunstancias que puedan llevar a un incentivo económico dentro del contrato, de modo que el arrendamiento en el mismo se pueda ejercer una opción de ampliar el arrendamiento o bien el arrendatario no ejerza la opción de terminar el contrato del arrendamiento. Arrendatario.
El reconocimiento, pues básicamente en la fecha de comienzo, cuando un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Medición inicial. Medición inicial del activo por derecho de uso. Esto en cuanto a la fecha de comienzo, cuando un arrendatario, pues básicamente medirá un activo por derecho de uso al costo. Entonces, el costo del activo por derecho de uso, pues básicamente comprenderá, como lo es, el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como los pagos por arrendamiento, esto es, en cuanto sean realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, los costos directos y también una estimación de los costos, medición inicial del pasivo por arrendamiento. Esto es básicamente en la fecha de comienzo, es decir, cuando un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos en cuanto por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos básicamente por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En este caso, si esta tasa pudiera determinarse fácilmente, como también si esta tasa no se puede determinar fácilmente, pues básicamente el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Medición posterior del activo por derecho de uso. Después de la fecha de comienzo, pues un arrendatario medirá, en este caso, un activo por derecho de uso, aplicando esto el modelo del costo, a menos que aplique los modelos de medición descritos en el párrafo 34 y 35 de esta norma. Modelo del costo. Para aplicar un modelo del costo, pues básicamente un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. Otros modelos de medición. Básicamente, en este caso, si un arrendatario aplicará el modelo del valor razonable, tal como nos indica la NIC 40 propiedades de inversión, a sus propiedades de inversión nos indica que el arrendatario también aplicará, ¿verdad?, ese modelo del valor razonable. Esto es, en cuanto a los activos por derecho de uso, que cumplan tal como nos indica la norma, tal como nos indica la NIC 40 propiedades de inversión, a sus propiedades de inversión nos indica que el arrendatario también aplicará, ¿verdad?, ese modelo del valor razonable. Esto es, en cuanto a los activos por derecho de uso, que cumplan tal como nos indica la norma NIC 40. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. Después de la fecha de comienzo, pues básicamente un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento. Esto es un incremento al importe en libros para que en cuanto a ello puedan reflejar, ¿verdad?, el interés sobre el pasivo por arrendamiento, reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados y también básicamente midiendo nuevamente, en este caso, el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento. Después de la fecha de comienzo, pues básicamente un arrendatario aplicará los párrafos 40 y 43 de esta norma para medir nuevamente el pasivo. Nos indica, ¿verdad?, que pueda reflejar cambios en los pagos por arrendamiento. Modificaciones del arrendamiento. Un arrendatario contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento por separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento que va añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes. También la contraprestación por el arrendamiento se incrementa cuando un importe acorde el precio, independiente del incremento en el alcance, y por cualquier ajuste adecuado a ese precio, independiente para que pueda reflejar sus circunstancias de contrato concreto.
¿Cómo presentará el arrendatario el estado de situación financiera? Pues los activos por derecho de uso por separado de otros activos. Si un arrendatario no presenta los activos por derecho de uso por separado en el estado de situación financiera, el arrendatario. Y los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. En el caso del estado de resultado del periodo y otro resultado integral, un arrendatario presentará el gasto por intereses por el pasivo por arrendamiento, ya sea de forma modificaciones del arrendamiento. Un arrendatario contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento por separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento que va añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes. También la contraprestación por el arrendamiento se incrementa cuando un importe acorde el precio, independiente del incremento en el alcance, y por cualquier ajuste adecuado a ese precio, independiente para que pueda reflejar sus circunstancias de contrato concreto. ¿Cómo presentará el arrendatario el estado de situación financiera? Pues los activos por derecho de uso por separado de otros activos. Si un arrendatario no presenta los activos por derecho de uso por separado en el estado de situación financiera, el arrendatario. Y los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. En el caso del estado de resultado del periodo y otro resultado integral, un arrendatario presentará el gasto por intereses por el pasivo por arrendamiento, ya sea de forma separada del cargo por depreciación del activo por derecho de uso. En el caso del estado de flujo de efectivo, un arrendatario clasificará los pagos en efectivo por la parte del principal del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de financiación. ¿Cuál es el objetivo de la información a revelar por los arrendatarios? El objetivo de la información a revelar es que se revele la información en las notas que junto con la información proporcionada en el estado de resultados y en el estado de situación financiera y estado de flujo de efectivo dé una base a los usuarios de los estados financieros para poder evaluar el efectivo que tiene los arrendamientos sobre la situación financiera y evaluar el rendimiento financiero y los flujos de efectivo del arrendatario. Y respecto a la perspectiva del arrendador, es importante mencionar que podrá clasificar cada uno de sus arrendamientos, ya sea como arrendamiento operativo o como arrendamiento financiero. Para que sea considerado como financiero, se debe transferir sustancialmente todos los riesgos y las ventajas que están inherentes a esta propiedad. Caso contrario con el arrendamiento operativo, ya que acá no se transfieren todos los riesgos y ni las ventajas que están inherentes a esta propiedad. Al comienzo de los arrendamientos financieros, el arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamientos financieros y los presentará como una cuenta por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Los pagos por arrendamientos incluidos en la medición de la inversión de arrendamiento comprenden el pago o los pagos por el derecho de usar el activo durante el plazo del arrendamiento que no se reciban en la fecha de comienzo. Acá podemos mencionar pagos fijos, cualquier garantía, pagos por cualquier garantía, el precio fijado por una opción de compra, así como también las penalizaciones por la terminación del contrato. Ahora bien, los arrendadores, que son a la vez fabricantes o distribuidores de bienes arrendados, para los arrendamientos financieros van a reconocer los ingresos por actividades ordinarias por el valor razonable del activo
si es menor por el valor presente de los pagos por arrendamientos acumulados, así como los costos en los que incurrió para arrendar este bien. Y en el caso que sí se transfiera el activo, el arrendador debe desde el inicio del contrato, deberá reconocer el resultado de esta venta, que es la diferencia entre los ingresos de actividades ordinarias y el costo de la venta. Pasando a la medición posterior, el arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento y aplicará los pagos por este arrendamiento relacionados con el periodo contra la inversión total del arrendamiento. Esto para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no acumulados. Si existieran modificaciones en las condiciones del contrato, podrá registrarlo como un arrendamiento separado y si se añade, acá sí se añade, solo si se añade el derecho a usar uno o más activos o si se modifica el precio, ya sea por un incremento o por un ajuste. Respecto a los arrendamientos operativos, podemos indicar que el arrendador reconocerá los pagos como ingresos de forma lineal, los gastos como costos, acá incluye también las depreciaciones, y en el tipo de arrendamientos no reconocerá en este tipo de arrendamiento, no reconocerá ningún resultado por la venta, ya que la operación no es equivalente a una venta. El arrendador contabilizará una modificación como un nuevo arrendamiento desde la fecha de vigencia de la modificación. Acá considerará los pagos por arrendamiento original, ya sean anticipados o acumulados como parte de los pagos del nuevo arrendamiento. Y por último tenemos que un arrendador presentará sus activos arrendados en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos. O sea que éste nunca dejará de reconocer como activos propios. Y en esta última sección podemos ver la diferencia entre los financieros y los operativos, en lo que revelarán en los periodos para el financiero. Revelará los resultados, de las ventas que no sean en los operativos y que no están en los operativos. El resultado de las ventas no está en el arrendamiento operativo. Esto porque no hay una venta como tal en el operativo. También los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento y el ingreso relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento. Y por último, para el arrendamiento operativo, revelará el ingreso del arrendamiento, revelando por separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamientos variables. Para continuar con el tema, hablaremos acerca de las transacciones de venta con arrendamiento y también daremos fin a la presentación de esta norma. Para iniciar hablaremos en cuanto al arrendatario, cuando va a transferir un activo a otra entidad, tomará como arrendamiento de ese activo. Se va a contabilizar, el comprador va a contabilizar el contrato por medio de la transferencia aplicando lo siguiente. Evaluación de si la transferencia del activo es una venta. Aquí, por ejemplo, la entidad aplicará los requerimientos para la determinación si se satisface o no la obligación de desempeño. ¿Qué es una obligación de desempeño? Es, digamos, una obligación que existe de transferir un bien o de un bien o servicio. Para establecer si esto se cumple, si la transferencia cumple con la obligación de desempeño de un activo, se va a contabilizar como venta de ese activo. También tenemos aquí tenemos dos opciones. Cuando la transferencia del activo es una venta
Y la diapositiva siguiente nos va a hablar cuando la transferencia del activo no es una venta. Hablaremos aquí de si la transferencia de un activo por el arrendatario satisface los requerimientos de la obligación de desempeño que dice que se tiene que cumplir. El vendedor o el arrendatario medir el activo por derecho de uso que surge de la venta como arrendamiento en la proporción del importe en libros del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por el vendedor. En el lado B tenemos si el comprador contabilizará la compra del activo aplicando las normas que corresponden y el arrendamiento aplicando los requerimientos de contabilización del arrendador de esta norma. Y la transferencia del activo no es una venta. Si la transferencia de un activo por el arrendatario o vendedor no satisface los requerimientos, ya sabemos que los requerimientos son las obligaciones de desempeño. Como venta del activo tenemos del lado A, el vendedor o arrendatario continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero. El pasivo financiero se contabilizará aplicando la NIF 9. El comprador o arrendador no reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero igual a los recursos de transferencia. El activo financiero se contabilizará aplicando la NIF 9. Muchas gracias, esto era todo. Gracias por la atención.